Bueno, vamos a entrarle a platicar de Tar, esta película que ha causado sin lugar a dudas una gran polémica y división, tanto entre crítica de cine como de espectadores, y ya que la vean definitivamente van a encontrarle por qué. A mí se me hace que es una película interesante, confusa, arriesgada, dispareja, provocadora, muy difícil, pero sobre todo es una película necesaria y actual. La dirige Todd Field, que en 2001 hiciera Crímenes Imperdonables, o Crimen Imperdonable, perdón, y en el 2006 hace Secretos Íntimos o Little Children con Kate Winslet y Patrick Wilson. Tar cuenta la historia de Lydia Tarr, precisamente de ahí el apellido que lleva la película. El personaje es ficticio, no es real, está interpretado por Cate Blanchett, extraordinaria, merece cualquier cantidad de premios. Sin embargo, debo de confesar que no es la película que más me gusta de Cate Blanchett, no se me hace ni siquiera su mejor actuación. Yo me quedo con Carol de Todd Haynes, con Rooney Mara también, que se las recomiendo muchísimo, y a nivel de interpretación también con Blue Jasmine. Pero bueno, Lydia Tarr es una de las mejores compositoras y directoras de orquesta de la historia, además de ser la primera directora titular de la Orquesta Filarmónica de Berlín, está en su apogeo, es una mujer lesbiana felizmente casada con una hija de alrededor de 9 años de edad más o menos, está por sacar un libro. Está también además preparando su mayor reto, que es conducir la Quinta Sinfonía de Mahler. Todo esto es la sinopsis, digamos, de la película, aunque claro, sin embargo, poco a poco vamos a irle quitando todos estos velos a la vida de Tar para descubrir este lado oscuro que la va a llevar a una serie de consecuencias mucho más dramáticas. Vamos a entrarle. ¿Qué para mí se me hace destacable? Primero que nada, el personaje, la creación del personaje, que es una directora de orquesta, de verdad, de renombre, es una innovadora, rompe esquemas, porque obviamente es líder de una orquesta en un mundo de hombres generalmente, ahora sí que rodeado del género masculino como es el de la música. Es una mujer lesbiana, está casada, es una madre impresionantemente protectora, es una salvaje para esto, es mentora, es calculadora, es perfeccionista, es maestra de universidad, es una de estas que se le llaman EGOT, o es de las pocas EGOT, y cuando se dice EGOT es porque es ganadora del Emmy, Grammy, Oscar y Tony, por eso es EGOT. Es una mujer legendaria, es exalumna del gran maestro Leonard Bernstein, y al mismo tiempo es manipuladora, es tóxica, es narcisista, es deshonesta, tiene un genio de la fregada, es abusadora del poder y también presuntamente una depredadora sexual. Y todo esto al mismo tiempo que hace, pues hace un personaje fascinante, complejo, con muchas capas, como la película. Y por favor permítame decirles esto. Es una cinta que exige mucho del espectador. Tiene un ritmo lento, dura más de 2 horas y media, tiene un ritmo lento, y si el espectador o nosotros como espectadores nos distraemos o se nos va o nos levantamos o hacemos algo, la película se va. Destaco también la propuesta de igualdad. Esto sobre todo en la parte de sus créditos. La cinta empieza con los créditos que generalmente van al final, donde está la gente que trabaja en la película. Ahora Todd Field los pone en el inicio, como rindiéndole un homenaje a la gente que está detrás de las cámaras. Incluso no solo los pone en el inicio, sino les invierte el orden. También le destaco el hecho de dejar a un lado la música. No es una película sobre música. A veces parecería que es una masterclass sobre dirección de música, pero la música la deja a un lado. Incluso hay muy poquitas escenas que tienen que ver con la orquesta tocando. No hay mucho. Más bien se concentra, gracias a su nivel cinematográfico, a su lenguaje cinematográfico y al grado actoral que tiene Cate Blanchett. Definitivamente nos vamos más por el lado de lo que está pasando el personaje en el interior que enseñar cómo toca una orquesta. Le destaco sus metáforas. Dos, por ejemplo, voy a dar algunos ejemplos. No son spoilers como tal, pero bueno, si lo quieren ver como spoiler, adelante de este lado. Pero dos metáforas. Una, sobre todo, que ella explica a Tar lo que es la importancia a la hora de dirigir su brazo derecho, que es el que marca el ritmo, el que marca el tiempo, cómo coordina, obviamente, con los demás miembros de la orquesta. Y después la película, más o menos para la etapa media, ya de la mitad hacia adelante, ella empieza a tener un dolor en este brazo, empieza a sufrir de este brazo, y la película también empieza a sufrir del tiempo y los ritmos van cambiando. Es una metáfora bastante interesante cómo va bajando. El número 5 es también otra metáfora. El número 5 lo vamos a ver con la imagen de una joven que también va a tener que seleccionar más adelante de la película, una joven con la que tiene que tratar, combinado con la metáfora de la Quinta Sinfonía de Mahler, con el recuerdo de un pasado también bastante oculto, con una chelista.
¿Por qué dije que la película es confusa y dispareja? Sobre todo yo creo que es confusa y dispareja para los espectadores, porque comienza aparentemente con un planteamiento de drama y después nos va llevando al suspenso psicológico, al thriller psicológico. Y creo que es disparejo en el sentido y confuso porque de repente la película nos va dando tamborazos de las dos partes, de los dos géneros, y ninguno de los dos géneros termina por amarrar perfectamente bien. Dije también que era provocadora, difícil y arriesgada. Y eso sobre todo lo digo y lo comento porque la película propone, pero el debate está en otra parte, está en nosotros. Y sin lugar a dudas me he topado con reacciones de gente que comenta o que da su punto de vista, no a fuerzas críticos de cine o gente que recomienda, sino en redes sociales y todo. Gente que de a pie que te dice, yo ya la vi, a mí me parece esto, me parece y da su punto de vista y de repente mocos le empiezan a venir durísimo en contra de las opiniones. Y creo que esta película, para poder hablar de esta película, se tiene que tener una apertura de la conversación. Eso es lo más maravilloso de esta película. Es una película que es una cebolla que también va teniendo una serie de capas, pero tiene que haber una oportunidad entre un lado y el otro de generar una conversación, de plantear temas difíciles, provocadores y difíciles, ¿ok? ¿Como cuáles? Propone primero que nada el abuso del poder, tanto en el trabajo como en la vida personal. Yo les decía, el enfrentamiento, por ahí es una mujer protectora y hay un enfrentamiento también de ella con una niña que le está haciendo bullying a su hija y es brutal, obviamente, esa secuencia. Y el abuso del poder nos lleva también a otro tema que pone en la mesa, que es el abuso o el agravio sexual. Pero no es tan común el hecho de que el rol del depredador o ahora depredadora sea una mujer lesbiana. Y eso ha causado también definitivamente polémica. Parecería en algunos momentos que la película como que avienta la pelota y esconde la mano. Y para otros parece que les interesa muchísimo y les han destacado el hecho de que se meta el tema. Ha sido una visión y una percepción dependiendo del espectador y del humor muy interesante. Yo creo que Todd Field avienta, propone, deja y sobre todo se arriesga a presentar a esta mujer ahora como abusadora sexual o depredadora sexual. Habla también de ahí de la historia de la cultura de la cancelación. La cultura de la cancelación no es nueva, sin embargo es un concepto que consiste en retirar el apoyo o el cancelar a una persona que dijo o hizo algo ofensivo o cuestionable. A lo largo de la pandemia, incluso cuando las redes sociales volvieron a tener un boom impresionante, es cuando más se agudizó. Alguien en una red social hace una opinión, los demás no le gustan y la cancelan, y no solo es eso, sino le hacen casi un bullying también agresivo directamente a esta persona en redes sociales hasta que la destrozan. La cuestión de la cultura de la cancelación es de que en esta película también Lydia Tarr la enfrenta, digo, sin lugar a dudas, la enfrenta, ahorita pongo un caso, pero tanto dentro de la película como fuera de la película hay un gran debate sobre todo si vale la pena, si la persona se disculpa, si la persona se justifica, si están sacados sus acciones de contexto, etc. Y este debate no lo resuelve la película, pero lo deja ahí, y por eso digo que también es arriesgado por lo que va a generar en nosotros como espectadores. Les decía yo, por ejemplo, y es un caso real de la cinta dentro de sus primeras partes, en donde Lydia Tarr está dando clase en Juilliard, en una de las prestigiosas escuelas de música, y llega un joven y se acerca con un joven al que le da clases, que se identifica a él como BIPOC pangénero, y dice que no va a escuchar a Mozart porque es misógino. Y Cate Blanchett ahí le debate, pero durísimo, de una forma muy agresiva. Incluso también junto con Cate Blanchett la película propone algo que es importante. Puedes separar la obra del artista si el artista es esto, el otro, bla, 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 pero la obra a final de cuentas, ¿la valoramos o no la valoramos? Ese es otro debate que la película y Todd Haynes avienta, no resuelve. Después va a tener otra serie de consecuencias que no me voy a meter en la parte de los spoilers, pero son situaciones que nos llevamos a casa y que podemos estar con discusiones eternas. Pero este joven, a final de cuentas, lo dice, no le entra, Lydia Tarr agarra y se lo avienta durísimo. De verdad, se avienta durísimo, y también es una metáfora entre separar el artista de la obra con la misma Tarr que propone la película, ¿no? Y después también, si nos metemos en la cultura de la cancelación, viene el rol y el manejo de las redes sociales. Y en las redes sociales se manejan videos y se presentan videos que pueden ser sacados de contexto, manipulados, editados, etc. Todo esto, a final de cuentas, se le junta a este personaje. Como les decía, vemos
a alguien consolidado que va a empezar a escarbar sobre su pasado. Cuando nos metemos en la parte de su pasado es cuando empieza a tener este terror psicológico, que yo no creo que esté tan bien amarrado. Yo creo que para películas de terror psicológico, suspenso psicológico, perdón, es más como El Cisne Negro, que están muy interesantes esas propuestas. Aquí yo creo que lo deja muy por encimita, realmente no se clava, y creo que las consecuencias de los últimos actos que le pasan a Lidia también son muy discutibles e interesantes. Sin embargo, creo que, como dije al principio, es una película necesaria e importante y actual para verla. Por favor, es actual, es transgresora. Hay que verla, se las recomiendo, no porque sea buena, sino porque invita a la conversación. Y honestamente, búsquense una buena oportunidad de conversarla, de platicar. No nos vamos a poner de acuerdo a lo mejor en los gustos. Yo nunca discuto gustos. Sin embargo, en estos temas hay puntos de vista que pueden ser muy interesantes en los cafés, y creo que eso es lo que más vale la pena de la película. Es el género, la igualdad, el abuso, o sea, toda la parte de poder, toda la parte sexual. De verdad, es una cinta que deja muchos temas en la mesa, y yo les recomiendo que los vayan deshilando poco a poco, pero con un muy buen café.